¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a su cita diaria con Noticias Ceuta, hoy lunes 5 de octubre. Un día en el que se ha celebrado la primera sesión de la vista oral que se sigue en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta contra una mujer que estranguló a su marido con una bufanda el pasado año y para la que se piden 14 años por parte del Ministerio Fiscal, que considera el hecho como un homicidio, y 20 años por parte de la acusación particular, que estima que se trata de un asesinato. En la sesión de mañana declararán un guardia civil y 2 policías, así como la forense que hará el peritaje del fatal desenlace. Un total de 148 personas han sido devueltas hoy a Marruecos. Se trata de la tercera jornada de repatriaciones puestas en marcha desde la pasada semana. Las personas que han cruzado hoy llevaban casi 7 meses atrapados en nuestra ciudad. Han sido 69 hombres, 74 mujeres y 4 menores. El secretario provincial de la Confederación Española de Policías en Ceuta ha exigido a las autoridades un aumento inmediato de la plantilla. Afirma que faltan al menos 100 agentes. En cuanto al estado de los vehículos del cuerpo, afirma que es muy lamentable. Eduardo García reconoce que en estos momentos hay muchos migrantes en Ceuta y pide dotar de competencias a los agentes porque afirma que están atados de pies y manos y que no los pueden ni detener. Además, desconoce por qué no se realizan devoluciones en caliente. Bueno, eso habría que preguntárselo a los políticos, porque no se devuelven. Evidentemente hay muchos inmigrantes ahora mismo que están en situación irregular y lo peor de todo no es eso. Lo peor es que circulan por la calle y no podemos hacer nada con ellos cuando no cumplen con las normas. Aquí es obligatorio llevar mascarillas y no las llevan y no podemos hacer nada con ellos. Entonces sería interesante que alguien legislara sobre ello. ¿Qué es lo que podemos hacer? Se le puede decir que se ponga la mascarilla, se pone la mascarilla si quiere y si no, pues se va tranquilamente y no puedes hacer nada con él. Revuelo en el ámbito sanitario. De una parte, el sindicato médico ha convocado un paro el miércoles a las 12 de la mañana en las puertas de urgencias del Hospital Universitario para protestar por su actual situación laboral. Y por otra parte, el Colegio de Médicos de Ceuta pide la retirada del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. El retorno de la cooperación económica con las autonomías era uno de los asuntos que planteaba Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla-León. Por ello, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la titular del área, Kisis Chandiramani, ha planteado este y otros asuntos como la doble crisis económica por la que atraviesa Ceuta a causa de la pandemia y por el cierre también de la frontera, además de las competencias que no le corresponden en materia de inmigración, que ha supuesto un quebranto importante para la hacienda local. La sesión por videoconferencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por la ministra, ha abordado el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, además de la regla del gasto por autonomías. Una de las solicitudes planteada al Gobierno de la Nación ha sido la distribución justa, equilibrada y coordinada del límite del déficit y deuda entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, atendiendo a la realidad del gasto. En el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, esta medida debería venir acompañada de un mecanismo similar que atendiera a las singularidades de ambas ciudades autónomas frente a la pérdida de recaudación en ambas administraciones. Se ha abordado también el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la deuda pública, así como de la regla de gasto. Se han detectado 7 nuevos positivos de COVID-19 y se han confirmado 11 nuevos curados. En el hospital a día de hoy hay 16 personas después de un nuevo ingreso en planta de LUCE, 8 en planta, 3 en urgencias y 5 en la UCI. El total de casos activos asciende a 187. En lo que respecta a los casos COVID en los centros escolares, el número de docentes positivos es 7 y los confinados 42 y 4 entre el personal no docente. La cifra de alumnos positivos en COVID son 19 y los confinados 333. Los grupos cerrados por positivo a día de hoy son 8.
El Colegio de Médicos de Ceuta pide la retirada del Real Decreto de Medidas Urgentes de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud. Esta institución profesional considera que supone un ataque al sistema de formación especializada, perjudicando a profesionales y también a pacientes. A la vez que se solicita que se tenga en cuenta la voz de la profesión médica, también se pide que se retire el Real Decreto Ley del 29 de septiembre y de las medidas excepcionales que allí se contemplan, dado que generan confusión en las organizaciones sanitarias y también entre los profesionales. El Colegio de Médicos de Ceuta suscribe la petición del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos por considerar que en el Real Decreto se exponen una serie de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID. Para el organismo ceutí, las medidas fueron impuestas sin consulta previa a los profesionales sanitarios. Además, consideran que su contenido supone un ataque a nuestro sistema de formación especializada, que hasta la fecha ha representado lo mejor del modelo sanitario español. Se viene denunciando desde hace años la ausencia de políticas de planificación, ordenación y gestión de recursos humanos en salud. Han elaborado estudios sobre demografía médica, impulsando la necesidad de un registro de profesionales y ha clamado por el deterioro continuo de las condiciones laborales en términos de precariedad y temporalidad. El Colegio de Médicos considera que la norma aprobada es una decisión equivocada conceder incluso temporalmente las competencias de los médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulación, en aras a la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes, lo que supone situarnos, dicen, fuera de la norma europea. Apunta el comunicado del Colegio de Médicos de Ceuta que se corre el riesgo de convertir en una puerta de entrada a la precariedad contractual del sistema público de salud la utilización de la figura prevista en el Real Decreto para la contratación de personal con fines que serían propios de un nombramiento interino y que no seguirá ningún programa formativo, además de menospreciar la situación de los MIR. El sindicato médico ha convocado un paro el miércoles a las 12 de la mañana en las puertas de urgencias del Hospital Universitario para protestar por su actual situación laboral. El sindicato médico exige que se amplíe inmediatamente la plantilla de urgencias, así como que se refuerce del resto de categorías profesionales. Además, demanda la creación de una zona específica para pacientes con sintomatología COVID que no suponga la pérdida del área pediátrica para la ciudadanía ceutí. Y por último, reitera la necesidad de adquirir test de antígenos COVID-19 mucho más rápidos para disminuir el tiempo de espera de posibles contagiados en el hospital. Según el sindicato médico, los trabajadores declaran que el turno de urgencias suele contar con 7 médicos, pero que en los últimos meses han llegado a ser 5 o 6 debido a las consecuencias derivadas del COVID-19, es decir, bajas y aislamientos. Esto ha provocado que se realicen modificaciones en la atención de urgencias. Así, la sala de observación se ha convertido en área de pacientes con coronavirus, mientras que el área de pediatría ha pasado a ser una sala de observación no COVID, lo que ha supuesto que se elimine el área pediátrica y se junte a los niños con los adultos. Además, los médicos explican, según el sindicato médico, que ante un posible caso de COVID-19, el profesional tarda casi 1 hora para la consulta. Debe colocarse el EPI, realizar una exploración exhaustiva y luego quitarse correctamente el traje. A esto hay que añadir que las pruebas PCR que se realizan para diagnosticar a los pacientes en el hospital son demasiado lentas. Por todo ello, el sindicato afirma que estos procedimientos implican una demora en la espera de urgencias, lo que supone un malestar general en los pacientes que se convierte en agresividad hacia el personal del centro. Un grupo de padres y madres han logrado reunir 500 firmas para exigir al director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional la vuelta a la educación online. Creen que sus hijos corren peligro real por ir a clase en plena pandemia. Han enviado su carta abierta a los medios de comunicación. Alrededor de 500 firmas de padres y madres han sido enviadas al director provincial del Ministerio de Educación y FP. Este grupo afirma no entender cómo en plena pandemia se les obliga a llevar a sus hijos a clase. Piden además a Juan Bosco de Alba ser más cuidadoso con la terminología que usa para etiquetar a estos padres. Afirman no ser insumisos, sino padres preocupados por llevar a sus hijos al colegio con una enfermedad altamente contagiosa, descontrolada y que puede causar neumonías dobles, problemas neurológicos y graves secuelas. Además, afirman que según varios expertos, la asistencia a las aulas en estado de pandemia podría tener una repercusión negativa al desarrollo integral de los niños, pues deben asumir una carga emocional bastante extrema para cumplir
con el protocolo COVID, sumándole además, según dice, que las mascarillas podrían ser un riesgo mortal, ya que el mismo CO2 que expulsan lo vuelven a inhalar. Es por ello por lo que a través de esta denominada carta de desesperación, estos padres advierten al director provincial que si no da una solución de manera urgente convocarán manifestaciones en pro de la salud de sus hijos. Por último, y antes de lamentar alguna desgracia, ruegan que tome la decisión de regresar a la educación telemática online para que todos los padres estén tranquilos, sabiendo que sus hijos están sanos y salvos. Más asuntos. La policía local continúa ejerciendo su labor. Durante este fin de semana los agentes se han personado en algunos de los establecimientos que acogían la celebración de comuniones. Hay que decir que en general todos han respetado las medidas fijadas por Sanidad en cuanto a aforo y también en cuanto a disposición de las mesas. Las comuniones continuarán celebrándose durante los siguientes fines de semana de octubre. Un total de 148 personas han sido devueltas hoy a su país, a Marruecos. Se trata de la tercera jornada de repatriaciones puestas en marcha desde la pasada semana. Las personas que han cruzado hoy llevaban casi 7 meses atrapados en nuestra ciudad. Han sido 69 hombres, 75 mujeres y 4 menores. Tercera repatriación en pocos días. La semana pasada se hicieron 2. Hoy lunes ha tenido lugar otra. A primera hora de la mañana ha comenzado el regreso de un nuevo grupo de marroquíes a su país después de casi 7 meses atrapados en Ceuta. Un listado de repatriados en el que ha tenido mucho peso la relación efectuada por la delegación del Gobierno en función de las llamadas realizadas a los teléfonos establecidos por este organismo. En cualquier caso, algunas de las personas incluidas en esta relación no se presentaron a su hora, lo cual retrasó el proceso. Una de las personas que ha vuelto a su país es un joven invidente. Hemos hablado con la ceutí, que lo ha acogido en su casa desde el mes de abril. Él vino con la madre el mismo día que cerraron la frontera. Él vino por la mañana y por la noche ya cerraron la frontera. Su madre se fue, una de las primeras que fueron a Marruecos fue la madre, pero a él lo volvieron para atrás porque dijeron que no estaba apuntado en Marruecos, que estaba apuntado aquí en Ceuta, pero que en Marruecos no estaba en la lista. Y ya se quedó conmigo desde el mes de abril. Más cosas. El secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Ceuta ha exigido a las autoridades un aumento inmediato de la plantilla. Afirma que faltan al menos 100 agentes. En cuanto al estado de los vehículos del cuerpo, afirma que este es muy lamentable. La situación en la que se encuentra ahora mismo en lo que respecta, por ejemplo, a vehículos es muy lamentable. Los vehículos se accidentan, se estropean y ahora mismo estamos bajo mínimos. Nosotros desde la Confederación pedimos al Gobierno que por favor intervenga aquí y nos dote de medios, porque así no se puede trabajar. La situación de los vehículos del cuerpo es tan mala que García apunta a que puede darse el caso de que surja una emergencia y no puedan asistir por el estado de los coches. En cuanto a personal, faltan 100 agentes, según este sindicato. Se iba perdiendo desde hace tiempo plantilla y no se está renovando. También pedimos que por favor, pues nos doten de personal suficiente. Eduardo García reconoce que en estos momentos hay muchos migrantes en Ceuta, pide dotar de competencias a los agentes porque afirma que están atados de pies y manos y no los pueden ni detener. Además, desconoce por qué no se realizan devoluciones en caliente. Eso habría que preguntárselo a los políticos, porque no se devuelven. Evidentemente, hay muchos inmigrantes ahora mismo que están en situación irregular. Y lo peor de todo no es eso, lo peor es que circulan por la calle y no podemos hacer nada con ellos cuando no cumplen con las normas. Aquí es obligatorio llevar mascarillas y no las llevan y no podemos hacer nada con ellos. Entonces sería interesante que alguien legislara sobre ello. ¿Qué es lo que podemos hacer? Se le puede decir que se ponga la mascarilla, se pone la mascarilla si quiere y si no, pues se va tranquilamente y no puedes hacer nada con él. Según Vox, el Gobierno central no ha respondido a la diputada por Ceuta sobre si pondrá medios para frenar las oleadas inmigratorias. A pregunta de este partido, el Ejecutivo dice carecer de un protocolo para paliar la sobreocupación de inmigrantes en Ceuta y en Melilla. El Gobierno central ha contestado a las preguntas de la diputada por Ceuta, Teresa López, en relación a la saturación que a su juicio se vive en los CETIs de Ceuta y Melilla.
Según Vox, el Ejecutivo ha respondido que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja junto con el Ministerio de Interior, las delegaciones de gobierno en Ceuta y Melilla y los gobiernos de las citadas ciudades autónomas al objeto de reducir el porcentaje de ocupación en los centros de estancia temporal de inmigrantes y habilitar espacios alternativos que alivien la situación de aquellos. Así las cosas, y a la pregunta también por parte de la diputada de si el Gobierno va a poner todos los medios disponibles para parar las oleadas de inmigrantes que afectan a España, el Ejecutivo no ha hecho, según Vox, referencia alguna. La Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta afrontó la primera sesión de las 3 previstas en la vista oral que se sigue contra Naima, una mujer que estranguló a su marido con una bufanda y cuyos hechos reconoció en su día ante un guardia civil primero y ante la policía después. El fiscal califica los hechos de homicidio y pide para ella 14 años de prisión y una indemnización para la familia del que era su esposo. La acusación particular, al calificar de asesinato los hechos, solicita 20 años de prisión y 350.000 euros de indemnización para la familia del fallecido. El abogado defensor asume una indemnización, pero justifica los hechos por un arrebatado ante los supuestos maltratos sufridos por la acusada. La acusada de 43 años protagonizó los hechos en el domicilio familiar en la calle Este del Príncipe número 22B a las 9:30 de la mañana del 26 de marzo de 2019, cuando agarró a su marido con una bufanda por el cuello y lo estranguló. A las 16 horas de ese mismo día comunicó los hechos a un guardia civil que se encontró en el vehículo que estaba junto a la iglesia del Carmen en la Almadraba. 2 días más tarde ingresó en prisión preventiva tras reconocer los hechos ante la policía. El Ministerio Fiscal solicita para ella una pena de 14 años de prisión e incluye el atenuante de reconocimiento de los hechos y la situación de parentesco, calificando la acción de homicidio. No así la acusación particular, que considera que la mujer cometió un asesinato al encontrar premeditación en los hechos, por lo que solicita para ella 20 años de prisión y 350.000 euros de indemnización para la familia del fallecido. La defensa de la acusada plantea las circunstancias que se dieron en los hechos. Tras la discusión mantenida por el matrimonio por los episodios continuados de malos tratos, lo estranguló tirando de una bufanda rodeada al cuello hasta asfixiarlo y salió hacia la Almadraba, donde comunicó a un guardia civil los hechos. Como atenuantes, la defensa plantea el arrepentimiento de la acusada y el reconocimiento de los mismos. Afecta a la defensa indemnizar a la familia del fallecido en la forma en que se determine. Mañana se celebrará la segunda sesión de este juicio con la declaración de la acusada y los testigos, el guardia civil, al que comunicó los hechos en primer lugar, y 2 policías que la acompañaron hasta el domicilio familiar donde se encontraba el fallecido. También se conocerá el informe forense del perito que indicará las causas del fallecimiento. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Ceuta quiere trasladar su más sentido pésame a la familia, compañeros y amigos de Nordin Argaz, fallecido trágicamente en accidente de tráfico este fin de semana. El comité de empresa de Secoex, compañía donde el fallecido prestaba sus servicios como vigilante de seguridad, igualmente se suma al inmenso dolor por la pérdida de su compañero Nordin, que prestaba servicios en el Centro de Menores Punta Blanca. Descanse en paz. Otras noticias del día. Esta tarde en el Paseo del Rebellín ha tenido lugar la presentación de la Semana del Comercio y la inauguración de la exposición que forma parte de ella, de homenaje a los comercios más veteranos de nuestra ciudad. A la misma han asistido el presidente de la Cámara de Comercio y el consejero de Fomento y de Turismo. Arranca la Semana del Comercio con marcadas diferencias respecto a otros años, pero conservando su esencia. Es importante que podamos entre todos ayudar al comercio de la ciudad de Ceuta y evidentemente a todos los autónomos y empresarios de nuestra ciudad, y también con el objetivo evidente del mantenimiento del empleo. Esta tarde se ha inaugurado la exposición El comercio forma parte de ti, ubicada a lo largo del Paseo del Rebellín y de la calle Real,
Un claro homenaje a las empresas comerciales de Ceuta de más de 40 años. Estará hasta el próximo día 9 de octubre. Esa fidelización que siempre hemos reclamado, ¿no? Necesitamos que esta vez más que nunca apoyen a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes y nos ayuden a que puedan subsistir, se puedan quedar y no sigamos viendo escaparates vacíos, escaparates de se alquila, ¿no? Del 6 al 8 estaba previsto celebrarse las pasarelas de moda. Desgraciadamente no ha sido posible hacerlo por motivos sanitarios, de tal manera que se proyectará un vídeo. El día 7 y 8 de octubre, Cámbiame. El 8, homenaje a los comercios que forman parte de la exposición. Y el 9, viernes de descuento. Desgraciadamente este año la Noche en Blanco no podrá celebrarse. Más cosas. Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el impago por parte de Limpiasol de las nóminas de septiembre a los trabajadores de la limpieza que prestan su servicio en la Seguridad Social. Las afectadas son 7 empleadas, casi todas ellas con contratos a jornada parcial. El sindicato recuerda que esta empresa ya en el pasado pasó también por situaciones de impago de salarios como en el ICD. Desde la Asociación de Salud Mental Ceuta han dado a conocer el programa de actividades del Día Mundial de la Salud Mental del 8 de octubre al 1 de noviembre. Desde la asociación ACFEB y con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra el día 10, se ha presentado el programa de actividades. El Día Mundial es una gran ocasión para visibilizar la realidad de nuestro colectivo y siempre con un enfoque positivo, constructivo y reivindicativo. Comenzarán el día 8 con una muestra informativa de 10 a 9 de la noche con la actividad Positivízate en el Paseo del Rebellín. A las 7 de la tarde, que os invitamos a todos los medios, pues tendremos el acto del manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental. Del 23 al 1 de noviembre, la 7ª carrera solidaria, 4.300 pasos por la salud mental. Entre los ponentes se encuentra Julián Domínguez a las 5:45 y 2 conferencias a las 6:35, Mujer y Salud Mental, y a las 7:15, Salud Mental y Bienestar. El presidente de la asociación ha recalcado la importancia de fortalecer la salud mental del conjunto, este año más que nunca, agravado por la crisis sanitaria del COVID-19. Hay que reforzar la atención primaria y seguir educando sobre los peligros de las adicciones, así como sensibilizar al tejido empresarial. De igual modo, ha compartido que la Casa Real se ha interesado vivamente. La reina Leticia pues acudió a nuestra sede de Madrid para entablar una reunión de trabajo con la comisión permanente a la que pertenezco yo. Por último, recordar que del 1 al 30 de octubre se llevará a cabo el concurso de carteles y se podrá comprar en los próximos días el calendario por un precio de 6 euros. El Instituto de Estudios Ceutíes ha comenzado esta tarde con la primera de las conferencias encuadradas en el programa de las 23ª Jornadas de Historia de Ceuta, a cargo del catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal. Ha versado sobre las primeras murallas de Ceuta. Como saben, serán tanto en formato virtual como presencial y continuarán hasta el próximo 9 de octubre. Las investigaciones arqueológicas han permitido exhumar e interpretar, pues más o menos lo tienen ustedes ahí sintetizado, que es una imagen que se publicó en la Historia de Ceuta, del Instituto de Estudios Ceutíes, pues hace poco más de 10 años. Sobre todo una gran fábrica de salazones, que es lo que tienen marcado en rosa, sobre todo 2 necrópolis, una oriental, que luego se convirtió en un edificio de planta basilical, avanzada la antigüedad, y la occidental en el entorno de las Puertas del Campo y del Llano de las Damas, y luego una serie de elementos, sobre todo de carácter artesanal o de carácter industrial, en torno al el ámbito de la Gran Vía y vinculada con la explotación de recursos marinos, con la elaboración de garum y con la elaboración de salsamenta. El presidente ha descubierto hoy en presencia de su familia la placa en recuerdo de Isidro Jarque, el funcionario al que está dedicada la sala de la Rotonda de la Asamblea. Jarque, fallecido en 1993, es una persona recordada y muy querida en el ayuntamiento, para el que trabajó desde principios de los años 50.
dejar que el presidente ha subrayado que era el símbolo de los valores que deben caracterizar a cualquier servidor público. La propuesta de que la sala de la Rotonda llevara el nombre de este funcionario fue aprobada por el Consejo de Gobierno a finales de enero para mantener su recuerdo vivo, dedicándole una de las estancias institucionales del edificio en el que desarrolló su labor profesional. Jarque comenzó a trabajar en el ayuntamiento en 1951 y en 1981, ya como jefe de negociado, fue designado como secretario particular de la alcaldía, en la que llegó a ser imprescindible para los alcaldes, fuera cual fuera su signo político. Era tal su prestigio y su cualificación que llegó a sustituir con frecuencia a finales de los 80 al secretario general en sus ausencias. Tenía un sentido del deber fuera de lo común. Ya cuando tenía la enfermedad que tan duro fue, estuvo aquí hasta el último minuto. No le importaba, es decir, esto era un vocacional. Yo creo que esto del servicio público te tiene que gustar servir a los demás, te tiene que gustar la gente, y eso era Isidro. Aquí venía y tú lo veías en su mesa, con su consistencia, con sus buenos modos, unos modales exquisitos, y ahí estaba, hasta el último día. Después tenía un profundísimo sentido de la lealtad con mayúsculas. Él no era leal al alcalde de turno, él era leal a la institución, él era leal a Ceuta. Y tanto era así que todos los alcaldes que pasaban, cualquiera que fuera su color político, contaban con él, porque era fiable, era una persona de garantía. No se dejaba llevar por el que llegaba y tratar de aprovecharse de las coyunturas políticas. Ceuta y la institución estaba por encima. Desde el despacho de abogados de Alonso Jaike hacen constar que conforme al Real Decreto Ley 1/2015, el 7 de octubre prescriben todas las deudas nacidas entre el 7 de octubre del año 2005 y el 7 de octubre del año 2015. En Ceuta tienen especial importancia los casos relacionados con cantidades entregadas a cuenta de las viviendas de la promoción Huerta Tellez o las reclamaciones por preferentes subordinadas y acciones de Bankia o Popular que no se hubiesen iniciado. Aclaran que no afecta a los procedimientos que ya estén iniciados judicialmente o extrajudicialmente. Bien, y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos 2 días. Mañana martes tendremos cielo soleado y despejado con temperaturas moderadas que oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 24 de máxima. Tendremos viento leve de levante. Respecto al miércoles, cielos semicubiertos con temperaturas entre los 19 grados de mínima y los 25 de máxima. Nos acompañará viento suave de levante. Respecto a la farmacia de guardia, para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. El número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 937-937. Bien, pues hasta aquí la información del día. Muchísimas gracias por su compañía. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Estefanía. Y no cambiamos de protagonista. Seguimos con Isabel Contreras, que ha sido recibida por el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Estaremos atentos a toda la información y al bloque deportivo. Jorge, gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches y hasta mañana. Disfruten de la noche.